En los años lejanos de principios del siglo XX, la familia Madero poseía en Ocampo la hacienda La Mora y La Merced. En sus diversas visitas al municipio, Francisco I. Madero aprovechaba el tiempo para ir difundiendo sus ideas liberales y conseguir adeptos y seguidores para la lucha antirreeleccionista que estaba por iniciar. Conociendo a Cayetano Trejo, que era administrador de la hacienda, y su hombre de confianza, le permitió al prócer revolucionario invitarlo para que lo apoyara en su intención de iniciar la lucha armada. El auge maderista y los ideales revolucionarios surtieron un efecto inmediato en los hombres de Ocampo, que a la postre iniciaron el despliegue de la revolución. Dos clubes antirreeleccionistas fueron formados, el Club Benito Juárez y el Club Melchor Ocampo. Juntos, la madrugada del 19 de noviembre de 1910, procedieron a prender a la autoridad municipal, don Pedro Martínez, que era un seguidor del porfirismo. Estos valerosos prepararon sus caballos y armas. Fue el jefe de estos, Cayetano Trejo, y con él se alistaron los señores Ignacio Figueroa, José Ángel Figueroa, Gaspar y Ponciano Cantú, Gabriel Jiménez, Espiridión Hurtado, Roque Sánchez y otros más, como aquel desconocido albañil que remodelaba la fuente en la Plaza Juárez, dejando su trabajo inconcluso, al olvidar ahí sus herramientas de trabajo y tomar las armas junto a sus colegas para irse a la revolución. Con el derrocamiento del régimen porfirista en 1911, muchos de aquellos hombres volvieron a su trabajo habitual, dedicándose a las actividades cotidianas. En 1912, en un lugar llamado Alto de la Esperanza, ubicado a 60 kilómetros, fue derrotada una partida enviada por Pascual Orozco, que al mando del general Marcelo Caraveo pretendía introducirse en Coahuila. La derrota fue decisiva, matando a muchos soldados orozquistas, y fue consumada por las fuerzas del entonces teniente coronel Emilio Salinas. En 1913 volvió la conmoción al ser asesinado el presidente Madero, y tras la usurpación de Victoriano Huerta, muchos no aguantaron más y se pusieron al mando del ingeniero Elpidio Rodríguez, quien a su vez se puso al lado del entonces gobernador don Venustiano Carranza, quien ya había protestado por tal acción traidora. En el pueblo muchos se agruparon a ese movimiento siguiendo la lucha revolucionaria. Con el triunfo de Carranza, un ocampense participó en la promulgación de la Constitución Política de 1917. Don José Rodríguez González, como diputado, plasmó su nombre en la historia al ser partícipe de ese importante acto que le dio certeza a muchos de los ideales y principios por los que se lucharon. Los movimientos armados se siguieron registrando, como el 11 de febrero de 1918. 15 revolucionarios villistas, al mando del general Margarito Salinas, penetraron en el rancho Jaboncillos al norte del municipio, llevándose ganado, propiedad del señor Wang Wing y del fierro de herrar de Maiche de origen chinos establecidos en esa área. En abril del mismo año, otras fuerzas insurrectas, al mando del mayor Cristóbal Peña, incursionaron en Boquillas del Carmen, con menores estragos, de nuevo en perjuicio del señor Wong Win. En esas correrías por los ejidos del norte, José Domínguez, alias El Chapo, entró a la lucha armada por un robo que le fue perpetuado, combatiendo a la postre del lado carrancista, al igual que Emilio Guerra. En 1920, el general Francisco Villa inició una cabalgata que puso a prueba su capacidad como líder y organizador, saliendo de Chihuahua para llegar a Coahuila, marcando la presencia del Centauro del Norte en Ocampo. La intención de Villa era negociar con el entonces presidente de la República, Adolfo de la Huerta, y entrevistarse con representantes de este
en su destino final, Sabinas, Coahuila. Desde ahí enviaría un telegrama al jefe de la nación retomando la amnistía ofrecida por el gobierno de México y su retiro a la vida privada. Según los testimonios, Villa partió de Jiménez, en Chihuahua, un 20 de julio de 1920, atravesando de poniente a oriente el bolsón de Mapimí. La jornada la habría iniciado de noche y entraría al municipio de Ocampo por el rumbo de La Mora, la hacienda de Cerro Blanco, Alto de las Esperanzas y de ese punto a Charcos de Figueroa, a 60 kilómetros de la cabecera municipal. Ahí lo aguardaba el coronel Manuel Mancha con más de 300 caballos, municiones, armas y alimentos. Después abandonó terreno ocampense para internarse en el municipio de San Buenaventura y proseguir su camino a Sabinas, donde negociaría la rendición o la amnistía. En 1920 fue el año que marcó el fin de las aventuras del caudillo revolucionario. Pero ante la continua situación de guerrillas y bandoleros que no tenían partido en ningún bando, se registró el 1 de marzo de 1924 un ataque a la cabecera del municipio por parte de Rosalío Hernández, que era un destacado militar que luchó al lado del Centauro del Norte. Como pasó con muchos, él siguió solo su camino y en aquella noche, con poco más de 20 hombres, se presentó cuando el pueblo se preparaba para dormir. Al roce y galope de sus caballos, llegó a la villa, habiendo saqueado las tiendas y llevándose mercancías, siguiendo su curso al norte del territorio, internándose en comunidades como La Unión, Ojo Caliente, San Vicente, y sus hombres, que eran 23, se fueron diezmando hasta quedar con él solo 3. Terminada la revolución, el 17 de abril de 1929, un grupo de escobaristas al mando del general Vidal Silva se apoderó del poblado. Repartidos por las calles, tomaron el lugar a las 8 de la mañana, entrando por varios puntos. En su estancia en Ocampo, lograron reclutar a algunos como José Valdés y Diego Velázquez. El 20 de abril fueron sorprendidos por los capitanes Sebastián Verduzco y Gustavo Jiménez, que fueron enviados por el coronel Gonzalo Maldonado para acabar con dicha revuelta. Luego de un intenso y reñido combate que terminó en una loma cercana llamada del Muerto, a unos 3 kilómetros al norte, unos 35 escobaristas fueron derrotados, la mayoría muertos y otros prisioneros. Se dice que el ejército de Vidal Silva estaba mejor armado, con mejores caballos. Sin embargo, la destreza y el acorralamiento de las fuerzas invasoras al llegar a esa loma, en donde no pudieron encontrar alguna salida, propició, según la leyenda, que el mismo capitán Vidal Silva se suicidara al verse perdido. En el acto fueron tomados prisioneros algunos hombres de este capitán, originarios de Chihuahua, cerrando un ciclo de enfrentamientos post-revolucionarios y dando la historia a Ocampo como municipio precursor de la Revolución Mexicana.